Romanos 4, versículo 1, pero antes vamos a pedirle al Señor que bendiga nuestro estudio. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, el único nombre que verdaderamente se merece que tú respondas todo lo que Él pida, Señor. Y te pedimos en su nombre porque Él nos dio permiso para pedir en su nombre de que prosperes y que nos enseñes, nos instruyas hoy, que hagas tu palabra aquí en el Romanos capítulo 4, no solo un ejercicio intelectual, sino que verdaderamente en tu espíritu ilumines tu palabra, a ver cómo esto se aplica en nuestras vidas, Señor, y que debemos recordar y a que debemos aferrarnos y que debemos entender nuevo acerca tuyo, Señor, y de tu gran obra de salvación a través de tu Hijo Jesús, Señor. Somos tuyos, Padre, a menos que tú te manifiestes mediante tu Espíritu en este estudio, Señor, no hay esperanza, pero confiamos que estamos pidiendo acorde a tu palabra y por ende acorde a tu voluntad y vas a responder esta oración. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Amén. Ok, Romanos capítulo 4 obviamente está después del capítulo 3 y quería, de manera un poco aquí de introducción, que hemos estado hablando de la estructura general del libro de Romanos, que es lo que estamos estudiando aquí en esta época. Estuvimos estudiando la introducción, que era en el capítulo 1, la primera mitad, digamos, del capítulo 1, y después hablamos de la parte de pecado, que es la segunda mitad del capítulo 1, el capítulo 2, capítulo 3 y la primera mitad del capítulo 3. Y la semana pasada empezamos en el capítulo 3, versículo 21, hasta el capítulo 5, 21, va a estar hablando Pablo acerca de la salvación, en realidad va a estar hablando acerca de la justificación, para después pasar en los capítulos 6, 7 y 8 de la santificación, y luego soberanía, servicio y conclusión. Pero el punto es que estamos ahorita en la parte, digamos, de la buena noticia, porque estuvimos pasando en el capítulo 1, 2 y 3, era acerca de la mala noticia, la realidad del pecado, y en la cual todos nacemos presos de eso, y la manera en que podemos nosotros entonces ser salvos de esta condición de muerte espiritual en la cual todos nacemos, y cómo podemos escapar de esa condición para poder entonces conocer el perdón de los pecados y con Él poder venir a la presencia de Dios y conocer y disfrutar de Él, de su gloria y ser transformados por Él. Pero el punto es que básicamente el capítulo 4 sigue hablando de la justificación, y hoy básicamente vamos a ver que habla de la justificación de Abraham como ejemplo. Hoy vamos a ver la justificación de Abraham y Pablo le va a dar su justificación como ejemplo, donde contrasta, primero que nada, tres cosas. El capítulo hoy se divide como que en tres pedazos, digamos, del versículo 1 al 8, contrasta lo que es fe versus obras. Del 9 al 17 contrasta lo que es gracia versus ley, y después los últimos versículos del 18 al 25 va a contrastar lo que es el poder de Dios versus el poder humano. ¿Ok? Entonces, más o menos para que tengamos una estructura mental de lo que vamos a estar abarcando hoy. Y leemos entonces en el capítulo 4, versículo 1, dice: entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Y básicamente Pablo está ahí acotando en Génesis 15, 6, donde dice: le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Vamos a estar claros de lo que hemos venido hablando, lo que es esto de la justicia de Dios. Y justicia es digamos, el hecho de estar en la buena con Dios, en el hecho de no tener deuda con Dios. El punto es que cada vez que nosotros pecamos, incurrimos en una deuda con Dios y esa deuda tiene que ser pagada. El punto es que nosotros podemos tratar de pagarla nosotros mismos, la justicia del hombre, o podemos dejar que Dios la pague por nosotros a través de Cristo, es la justicia de Dios. ¿Entiendes? Entonces veamos el punto de justicia con el conocimiento de ese contexto, o de ese concepto, mejor dicho. Ahora que básicamente lo que está hablando Pablo aquí, de que le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia, viene de Génesis 15. Y es una historia en Génesis 15 donde básicamente Abraham viene de rescatar a Lot, que había sido, digamos, atrapado, hecho rehén por estos reyes de Sodoma, creo que es como era. Y en el versículo 15, en el capítulo 15 de Génesis, leo en el versículo 1, dice: después de esto la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. Dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió: Señor y Dios,
¿Por qué ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco? Dice, como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó fuera y le dijo, y aquí es donde estamos básicamente, dice, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Y Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. ¿Ok? Entonces eso es básicamente lo que está acotando Pablo en este versículo. Dice, básicamente lo que está queriéndonos decir Pablo acotando este versículo en este pasaje en Génesis 15 es que nuestra deuda con Dios no se cancela mediante buenas obras, sino por fe en la palabra revelada de Dios. Eso es básicamente, nuestra deuda con Dios no se cancela mediante buenas obras, sino por fe en la palabra revelada de Dios. Por eso es que Dios dice, él le creyó a Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. En el versículo 4 dice, ahora bien, cuando alguien trabaja no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Es decir, el punto que está haciendo Pablo aquí es de que lo que Dios nos da es un favor, es en gracia, es un favor que Dios nos hace. Pero si nosotros no los merecemos, como un trabajo, si fuera algo, si fuera por obras, no sería un favor, sino más bien Dios te estaría pagando por lo que tú justamente te mereces. Pero el punto es que no es nada que tú te merezcas, es por gracia, como dice Efesios 2, 8 y 9. Y dice, sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. Fíjate que aquí dice Pablo, dice algo importante de entender, la realidad de que los términos que él utiliza acá, mira, en el versículo 3 utilizó, tomó en cuenta, después aquí en el C dice a quien Dios le atribuye justicia, y quiero que veamos que Pablo utiliza los términos tomar en cuenta, atribuir, en otras traducciones lo pone como imputar. No, el versículo 3, en este capítulo únicamente, en el que el versículo 3, 6, 8, 11, 22 y 24 utilizan los mismos términos. Y todos estos términos significan lo mismo. ¿Qué es lo que significan? Depositar en la cuenta de alguien. Depositar en la cuenta de alguien, porque eso es básicamente lo que está sucediendo aquí, lo que está diciendo Pablo. A Abraham se le consideró justo delante de Dios, no por buenas obras, sino porque creyó en Dios. Es decir, todos los pecados de Abraham se le fueron cancelados, no por lo que él haya podido hacer por Dios, sino simplemente porque él creyó en la palabra revelada de Dios. Y por eso dice aquí en el versículo 6, David mismo dice, cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia. El punto es entender la diferencia entre tratar de pagar la deuda tú mismo y darte cuenta en última instancia lo que es religiosidad, y darte cuenta en última instancia que no puedes, terminas frustrado, y si no, durante los periodos que puedes, terminas siendo fariseico en el sentido de viendo a los demás como inferiores a ti, pero la mayoría del tiempo estamos frustrados porque no somos capaces, a diferencia del Evangelio de Jesucristo, que es que Él pagó por todo. Y entonces básicamente Jesucristo agarra toda tu deuda y la cancela. Y es como que dice que deposita en tu cuenta infinita cantidad de gracia para pagar por todos tus errores y todos tus pecados. ¿Cuánta gracia adquirió y compró, digamos, por decirlo en una manera vernácula, ¿no? ¿Cuánta gracia compró Jesucristo en la cruz? Infinita. Y por ende, ¿cuánta deposita Jesús en tu cuenta? Para aquellos que creen en Él, infinita. Por ende, todas tus deudas han sido canceladas delante de Dios gracias a Jesucristo. Pero esto se obtiene mediante fe. ¿Okay? El punto es que hay dos temas en cuanto a la salvación que habla la Biblia, sobre todo aquí en Romanos, y queremos entenderla, que la salvación está como en cierta forma dividida en dos palabras: justificación y santificación. Justificación significa justicia imputada o depositar en nuestra cuenta, que nos pone en la buena con Dios. Es algo que sucede en un instante, en el momento en que tú crees la realidad del Evangelio, de que Cristo pagó por todo. Entonces tú te reconcilias con Dios al momento en que tú lo crees. Y vas a estar en la buena con Dios. Pero en ese momento empieza tu santificación, que significa justicia impartida. Una es justicia imputada o depositada en tu cuenta,
El otro significa justicia impartida o hecha una realidad en nuestras vidas, porque no solo Dios nos ve justos delante de Él por estar en Cristo, sino que después entonces Él aplica esa justicia y la hace una realidad en nuestras vidas mediante un proceso que se llama santificación, que es el cual es un proceso que pasa en el tiempo y no es todo un solo momento, sino un proceso de santificación en la cual Dios implanta o imparte su justicia en nuestras vidas. Es básicamente el proceso de cambio, donde Él cambia nuestro carácter y nos hace cada día más parecido a la imagen de Jesucristo, al carácter de Jesucristo. La justificación nos pone en la buena con Dios, la santificación nos pone en la buena con los hombres. Y así creen o creerán que somos cristianos, porque básicamente la realidad de tu justicia delante de Dios mediante la fe se expresa en última instancia mediante la santificación en forma horizontal aquí con los hombres. Por eso es que Santiago dice que la fe sin obras está muerta. Es decir, si tú verdaderamente tienes fe en Dios y por ende tienes una comunión con Él, la capacidad de tener coinonía o comunión con Él, eventualmente esa comunión con Él te va transformando y va a producir obras en forma horizontal aquí en tu vida, ¿ok? Entonces básicamente como que para que entendamos los conceptos cuando los leemos aquí, sobre todo en Romanos, justificación y santificación, ciertamente este capítulo de hoy está hablando de la parte de justificación y sobre todo de la justicia como viene, que es imputada o depositada en nuestra cuenta mediante fe en Jesucristo. Por eso es que dice en el versículo 6, David dice lo mismo cuando habla de la dicha que de alguien a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de sus obras. Es decir, la dicha de una persona cuando se da cuenta, wow, o sea que no es que tenga que yo reparar todo y pagar mi deuda yo con buenas obras, sino que Cristo pagó por todo. Y dice aquí, dichoso aquella persona, cuando esa persona entiende y recibe la revelación de esta realidad, y como dijo, digamos, David en el Salmo 32, versículos 1 y 2, cuando David, hablando de su pecado con Betsabé y haber matado a Urías y todo esto, dice, dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta, no que va a condonar, sino que justamente ha sido pagado. ¿Okay? Porque Dios no condona el pecado, Él exige, sería injusto si el Señor dejara simplemente pasar de largo los pecados de alguien. No, Él no lo deja pasar de largo, Él resuelve el problema, en vez de pagarlo tú, lo paga Él, pero entonces en forma justa, es una forma justa de perdonar tus pecados, de no tomar en cuenta tus pecados. Eso ciertamente es lo que es el corazón del Nuevo Testamento, el corazón del nuevo pacto. Y eso lo podemos ver en Hebreos 8 y 10, que el autor de Hebreos está acotando de Jeremías 31. En Hebreos 10, 16 dice lo siguiente, en este pacto que haré con ellos, obviamente el nuevo pacto en la sangre de Jesucristo, no en la sangre de animales, dice, después de aquel tiempo dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente, los voy a hacer nacer de nuevo, y después dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. El punto de la realidad de que en Cristo Dios más nunca, dice ahí, nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Esa es realmente la realidad de por qué la justificación viene por fe, porque es cuando tú lo crees. ¿Okay? Si tú verdaderamente crees que Cristo pagó por todos tus pecados, verdaderamente tú lo crees, dichoso aquel que lo cree. Ahora el punto es que debemos estar conscientes de la realidad de a quién aplica ese pago. Ese pago aplica a aquellas personas que están en Cristo, aquellas personas que se han arrepentido, aquellas personas que han sometido su vida al señorío de Jesucristo en forma práctica, que han decidido vivir acorde a la voluntad de Dios expresada en su palabra y viven para complacer a Dios. Si ese eres tú, eso aplica para ti, y la palabra dice que Dios se acordará de sus pecados nunca jamás, y eso es lo que es estar justificados ante Dios. Saber que vives tu vida sabiendo que no le debes nada a Dios, y el día que mueras, el día que pases a la eternidad, de todas maneras vas a ser bienvenido a la presencia de Dios, no porque tú hayas sido una persona buena, sino simplemente por lo que Cristo hizo por ti. Obviamente que esa realidad de tener justicia delante de Dios se va a reflejar en tu santificación en la medida en que Dios cada día te va santificando y haciendo cada día más parecido
a Jesucristo, y va a haber una obra, va a haber frutos de la realidad de esta nueva posición, de esta nueva, haber nacido de nuevo y todo esto, y tener una capacidad de conocer a Dios y todo esto. Pero el punto es que la persona que cree en Jesucristo, Dios como dice la palabra, le atribuye justicia, es decir, le atribuye el no tener ninguna deuda con Dios, simplemente por fe en Jesucristo. ¿Okay? La segunda parte del capítulo de hoy la vemos básicamente aquí en el versículo 9, que ahora va Pablo a comparar, a contrastar la gracia contra la ley, versus la ley. Y ahí vemos aquí en el versículo 9, dice: ¿acaso se ha reservado esta dicha solo para los que están circuncidados? Como en cierta forma queriendo decir de los judíos, de los que están bajo la ley. Eso es lo que quiere decir una persona que está circuncidada, porque la discusión era en los que están circuncidados y los que no están circuncidados, siendo los que están circuncidados judíos y los que no están circuncidados gentiles o el resto del mundo. Y Pablo dice: ¿acaso entonces esta dicha de poder conocer el perdón de los pecados? Básicamente eso aplica nada más para los judíos, como muchos de los judíos estaban insistiendo que para poder estar perdonado, para poder verdaderamente recibir la promesa, que la cual vamos a estar hablando un poquito más tarde, tienes que primero hacerte judío para poder entonces recibirla. Dice: no, ¿acaso esta dicha está reservada solo para los judíos o los circuncidados? Dice: ¿acaso no es también para los gentiles o para el resto del mundo? Hemos dicho que a Abraham se le tomó en cuenta la fe como justicia. Es decir, el punto es que Pablo está tomando como ejemplo, o poniendo como ejemplo a Abraham y la justificación de Abraham, porque el Señor dice en Génesis 15 que le fue acreditado como justicia a Abraham el hecho de que él creyó la palabra de Dios. Pero el punto es que el punto que va a hacer Pablo aquí es que Abraham fue justificado antes de haber sido circuncidado. Okay. Ese es el verdadero punto que él está haciendo para convencer a los amigos judíos, a los que leyeran esto siendo judíos. Okay. Dice en versículo 16: ¿bajo qué circunstancias sucedió esto? ¿Esto qué? De que a Abraham se le tomó en cuenta la fe como justicia. ¿Fue antes o después de ser circuncidado? Antes y no después, es la respuesta. El punto, no lo vamos a leer hoy, pero el punto lo pueden ver ustedes, leerlo de tarea. La justificación de Abraham fue en Génesis 15, donde vimos que acabamos de leer que Dios le tomó en cuenta su fe como justicia, y su circuncisión no sucedió sino hasta Génesis 17, que en el tiempo viene a representar unos 14 años más tarde. Okay, entonces el punto es que Abraham fue salvado, es decir, fue justificado delante de Dios, su deuda fue pagada completamente, mucho antes de que él fuera circuncidado. Y ya vas a ver que el punto, dice en el versículo 11, es más, cuando todavía no estaba circuncidado, se recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta por la fe. Es decir, obviamente que me parece un poco redundante que dice que antes, cuando no estaba circuncidado fue que se circuncidó, bueno, obviamente, pero el punto es que él dice que recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que ya se había tomado en cuenta por la fe. El punto es que esta circuncisión de los judíos aplica y es como el bautismo hoy día. El bautismo no salva, es como dice aquí, la circuncisión no salva, lo que salva es la fe. Lo que salvó a Abraham fue su fe en Dios, no el haber sido circuncidado. De igual manera, nosotros hoy día no nos salva el bautismo, lo que nos salva es tener fe en Jesucristo. Solo que el bautismo es una señal, un sello, una expresión externa de una realidad que ya sucedió mediante fe en el corazón, y es algo que se hace después como un rito, como dice aquí, como un sello, ¿no? Que marca la justicia que ya había tomado en cuenta o que ya había recibido por fe. En el tiempo de nosotros sería igual el bautismo. El bautismo per se no salva, el bautismo es una expresión externa de una realidad interna que ya sucedió en el momento en que la persona que se está bautizando creyó en el señorío de Jesucristo y por ende entendió que su pecado ha sido perdonado por Jesucristo. Pero de nada sirve tener el ritual sin tener la realidad que el ritual representa. Ese es un punto sumamente importante de que entendamos. De nada sirve bautizarse si no hay fe, si la persona no ha verdaderamente creído el Evangelio. ¿Okay? El Evangelio de que su muerte en la cruz, Jesucristo paga por nuestros pecados de forma infinita y para siempre. ¿Okay? Si seguimos leyendo aquí en el versículo 11, dice: por tanto, Abraham es padre de todos los que creen.
aunque no hayan sido circuncidados. Es decir, Abraham es padre, o como habíamos puesto acá, ¿cómo fue que pusimos? Antecesor. Ajá. Abraham es antecesor, digamos, no solo de los judíos, sino de toda persona que crea, que tenga fe en las promesas de Dios, más principalmente, obviamente, en Jesucristo. Dice, por tanto, Abraham es padre o antecesor de todos los que creen, todos los que tienen fe, aunque no hayan sido circuncidados, aunque no sean judíos, y a esto se le toma en cuenta su fe por justicia. De igual manera que un judío es justificado delante de Dios por fe en Jesucristo, de esa misma manera es justificado un no judío o un gentil delante de Dios por fe en Jesucristo. Y el versículo 12, y también es padre o antecesor de aquellos que, además de haber sido circuncidados, siguen las huellas de nuestro padre Abraham, quien creyó cuando todavía era incircunciso. El punto que está diciendo aquí Pablo, y lo dice de una forma muy sutil, pero es importante notarlo, dice, no solo es padre de aquellos que tengan fe en Jesucristo, aunque no sean judíos, pero también es padre o antecesor de aquellos que son judíos y son circuncidados, pero que porque son circuncidados, no porque son circuncidados, sino porque tienen fe, siguen las huellas de nuestro padre Abraham, las huellas, es decir, que siguen el ejemplo de nuestro padre Abraham. ¿Qué hizo Abraham? ¿Cuál es el ejemplo de Abraham? Que él creyó cuando todavía era incircunciso, es decir, antes que Dios diera la ley, antes que Dios ni siquiera hiciera el pacto de la circuncisión, él ya creyó y por eso había tenido justicia delante de Dios. Mira, la parte dice que creyó. ¿Creyó qué? Porque el punto es que estamos hablando que la clave es creer, es fe. Creyó las promesas de Dios, sus enseñanzas, su palabra. En última instancia, una persona, tú sabes que una persona es cristiana porque esa persona cree que la Biblia es la palabra de Dios y vive acorde a lo que la Biblia enseña. Eso es lo que realmente, en última instancia, por práctica, significa ser cristiano. Es una persona que cree las promesas de Dios, que cree sus enseñanzas, que cree en su palabra. Mira, Abraham creyó, básicamente, como vamos a ver a seguir, que dice, Abraham creyó en el poder de Dios, en la sabiduría de Dios y en el amor de Dios. Igual que toda persona que se salva ha de creer. Son tres cosas, como quien dice, que encierran el total de lo que debemos creer de Dios. Tres cosas, que Dios es amor, que tiene infinita sabiduría y que tiene infinito poder. ¿Por qué? Porque para creer que Dios en su amor desea el bien para nosotros. Dios en su amor desea el bien para nosotros, en su infinita sabiduría sabe lo que es bueno para nosotros y en su poder Él tiene la capacidad de hacer que suceda. ¿Okay? Tres cosas importantes de creer en Dios, de que creer en el amor de Dios, en la sabiduría de Dios, en el poder de Dios. Básicamente, que Dios en su amor desea lo mejor para nosotros, en su sabiduría sabe lo que es mejor para nosotros y en su poder Él tiene la capacidad de hacerlo una realidad. Básicamente, Abraham creyó que Dios es poderoso y bueno. Eso es como que dice teología 1. Creer, hay dos cosas importantes de creer, que Dios es poderoso en el sentido de que en su soberanía tiene todo poder y toda sabiduría, y además, porque de nada sirve si Dios es todopoderoso, digamos, como hemos visto aquí anteriormente, si Dios es todopoderoso, pero es un bruto, más bien hay que tenerle miedo. Y si Dios es todo sabiduría, pero no tiene poder, entonces, bueno, es un sabio, pero no tiene ningún poder. El punto es que Él es todopoderoso, es absolutamente sabio, y no solo eso, sino que te ama. Y tiene tu bien en cuenta, y todas las cosas que hace o que permite en tu vida, es en última instancia para tu bien. Eso es infinitamente, increíblemente importante que lo creamos, porque cuando vienen las vicisitudes de la vida, si vamos a creer que verdaderamente Dios está a cargo de lo que pasa en nuestras vidas, ¿qué pasa cuando vienen cosas desagradables o digamos malas aparentemente? Tú sabes que Dios es poderoso, Dios es sabio, infinitamente poderoso, infinitamente sabio, y nada puede venir a mi vida aparte que Dios la mande directamente o lo permita, y si esto está en mi vida hoy día es porque Dios tiene un fin de bondad aplicado para esto. Déjame simplemente creerlo y buscar que se haga una realidad en mi vida. Es importante que creamos eso. Y básicamente es lo que dice, Abraham creyó cuando todavía era incircunciso. En efecto, dice el versículo 13 de Romanos 4, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. Y repito, se le tomó en cuenta, ¿te acuerdan? Dice,
Porque si los que viven por la fe fueran los herederos, es decir, si los que viven por la ley fueran los herederos, es decir, los judíos que estaban bajo la ley de Moisés, dice, entonces la fe no tendría ya ningún valor y la promesa no serviría de nada. Es decir, y ahorita vamos a ver hablar esto de la promesa, porque es importante que entendamos realmente a qué se refiere. Dice, la ley en efecto acarrea castigo, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. ¿Ok? Dice, por eso, dice aquí en el versículo 16, por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada que toda la descendencia de Abraham, esta promesa no es solo para los que son de la ley, es decir, los judíos, sino también para los que son también de la fe de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común. Delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones, básicamente haciendo acotación de Génesis 17, 5, dice, así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si ya existieran. Ok, lo leí un poco rápido, quería que terminara esta parte para comentar eso, lo de la promesa. ¿Cómo es esto de la promesa? Cuando dice, por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Dice, esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham. Mira, la promesa, básicamente, Gálatas es un capítulo, un libro que habla bastante de esto. Y Gálatas, en el capítulo 3, Gálatas 3.14, de hecho, mira lo que dice, voy a un momento que Gálatas 3.14, porque lo dice, dice, así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones, y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Que una vez más, ¿cuál es la promesa? En última instancia, la promesa, básicamente lo puse acá, es la que está mencionada en el versículo 8. El versículo 8 lo dice anteriormente, mira, la promesa es que por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. ¿Ok? Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones, y en última instancia, esa es la promesa que dio Dios a Abraham, y a través de Abraham a todos nosotros, de que mediante él serán bendecidas todas las naciones. Pero el punto es, ¿cómo serán bendecidas? ¿Bendecidos cómo? ¿Cuál es la bendición entonces cuando básicamente leemos en Romanos hablando de la promesa? ¿Cuál es la promesa realmente? Mira, la promesa en última instancia es bendecirnos, que a través de la semilla de Abraham, o de la descendencia de Abraham, en última instancia Jesucristo, todas las naciones del mundo van a ser bendecidas. Y el punto es ¿cómo? ¿Cómo van a ser bendecidas las naciones? Mira, en Joel, ¿cómo se dice en español? ¿Joel? ¿Ah? Joel. En Joel 2.28 dice que después de esto derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Es más, Hechos 2.33, Pedro lo dice, hablando de Jesucristo, exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ahora ustedes ven y oyen. Es básicamente acto seguido de Pentecostés, cuando el Señor derramó su Espíritu sobre los creyentes en Jerusalén, y fue el día que básicamente se cumplió en forma por lo menos parcial la promesa que Dios hizo en Joel 2.28 de derramar su Espíritu en todo género humano. Es básicamente porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo llenaba a ciertas personas de vez en cuando, profetas y todo esto, pero de forma aquí y allá. Sin embargo, en Jesucristo, fíjate que lo dice Hechos 2.33, habiendo recibido del Padre cuando fue exaltado y fue resucitado, y no solo resucitado, sino que fue elevado al cielo, dice, habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto final, si regresamos aquí a Romanos, cuando hablan de la promesa, la promesa que Dios le dio a todo el mundo, a Abraham especialmente, pero a bendecir a todo el mundo, a todas las familias del mundo a través de Abraham, específicamente a través de su semilla o de su descendencia, Jesucristo, que nos va a dar el Espíritu Santo.
El punto final de la promesa es, cuando la palabra habla de la promesa, está hablando de la promesa de derramar el Espíritu Santo en el corazón de una persona, mediante el cual recibe la vida eterna, mediante el cual en última instancia recibe el conocimiento de Dios, que es la vida eterna, acorde a Juan 17:3. El punto es la capacidad de nosotros tener verdaderamente el conocimiento de Dios, la comunión verdadera con Dios es a través de su Espíritu, y esa es la promesa. Es importante que entendamos eso, porque hay digamos, denominaciones hoy en día que no creen en el oficio del Espíritu Santo y lo hacen, no entiendo cómo, si la palabra lo dice por todos lados. La promesa, en última instancia, es la de Dios dar su Espíritu para que esta persona llena de su Espíritu pueda verdaderamente entonces tener comunión con Dios y verdaderamente ser cambiado por Él. ¿Ok? Dice entonces, voy a releer la parte del 16, dice, por eso la promesa viene por la fe. Es decir, la llegada del Espíritu Santo, al recibir el Espíritu de Cristo en uno, viene por fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, los judíos, sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común. Dice, delante de Dios, que tenemos en común delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado a Abraham como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Y aquí, en cierta forma, Pablo está empezando a pasar a la última parte del capítulo 4, donde básicamente Pablo va a estar contrastando el poder de Dios versus el poder humano. El poder de Dios versus el poder humano, los últimos versículos del 18 al 25. Y mira lo que dice: contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. ¿Qué se le había dicho? Así de numerosa será tu descendencia. Dice, Abraham es el padre de la fe, porque Abraham, primero que nadie, el Señor, no entendemos exactamente cómo sucedió, se le habrá parecido una visión o algo, pero viene y le da el comando de salir de donde estaba e irse a un sitio donde no le había, donde después le diría para dónde iba a ir y todo esto. Y sin embargo, Abraham, contra toda esperanza, porque la esperanza es como queriendo decir, como contra toda lógica, ¿no? Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como lo había dicho. Así numerosa será tu descendencia. Acordando una vez más de Génesis 15:5, dice, su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Porque el punto es que Dios esperó a que Abraham llegara al punto donde era obviamente un milagro, una obra de Dios, de que él tuviera ese hijo, para que no hubiera en cierta forma ninguna confusión al respecto de que quien hizo la obra fue Dios y no simplemente casualidad, ¿no? Y es algo que el Señor muchas veces hace con nosotros, no obra por nosotros hasta que nosotros verdaderamente dejamos de tratar de ayudar a Dios, ¿no? Ese versículo 20 dice que ante la promesa de Dios, y aquí la promesa no es la promesa que estamos hablando ahorita, la promesa de darle el hijo, ¿no? Mediante el cual iba a tener la descendencia. Dice, ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. ¿Cómo? Porque estaba plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Fíjate, por eso que estamos viendo que ahora está contrastando el poder de Dios versus el poder humano. Y vemos como Dios le hace la promesa a Abraham, pero no se la cumple inmediatamente, sino que se toma un tiempo asegurándose que en los ojos de Abraham él tuviera clara la realidad de que cuando el hijo viniera, cuando la promesa fuera cumplida, la promesa, estamos hablando ahorita de darle el hijo a Abraham, fuera de todas maneras y sin lugar a dudas una obra de Dios, y no en su mente hubiese habido una confusión de haber pensado que él ha podido tener algo que ver con eso. Hasta que él está plenamente convencido, hasta que él llegó a estar plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir todo lo que había prometido. Y por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. El punto es que muchas veces en algún momento tú y yo podemos estar leyendo esto y decimos, bueno, Abraham, ok, el ejemplo de Abraham está bacán,
Pero wow, Abraham es una persona súper especial, después de todo es el patriarca, ¿no? Y aquí Pablo dice, tú sabes, por si acaso vamos a estar engañados por el enemigo para creer que esto nada más aplica para Abraham, porque él era especial y todo esto, dice, y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia. Es decir, Dios tomará en cuenta nuestra fe en Jesucristo como pago completo de toda nuestra deuda, pues creemos en aquel que levantó entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Dice, Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Aquí al final de hoy quería que habláramos esta parte de que, mira, la resurrección de Jesucristo es la evidencia principal de dos cosas: de nuestra justificación y de nuestra santificación también. Okay, la resurrección de Jesucristo, que hemos hablado de Jesucristo en la cruz, porque aquí lo dice, Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados. El punto es que Jesucristo, a través de su muerte, Él cancela la deuda, Él cancela la ira de Dios contra nosotros, mediante su muerte, que es propiciatoria, su sacrificio propiciatorio, que significa aplacador de la ira de Dios contra nosotros. Que Jesucristo en la cruz, Él aplaca la ira de Dios, que va en dirección de aquellas personas, de todos los que pecan, pero Él aplaca la ira de Dios de aquellas personas que van a creer en Él. ¿Okay? Y el punto es que entonces eso lo hace mediante su muerte. Pero ¿cómo sabemos nosotros, tú y yo, verdaderamente, de que Dios verdaderamente, que la ira de Dios verdaderamente fue aplacada por el sacrificio de Jesucristo? ¿Cómo sabemos nosotros? ¿Cómo tenemos nosotros verdaderamente evidencia de que Dios verdaderamente, de que su ira fue aplacada por el sacrificio de Jesús? La evidencia número uno es la resurrección de Jesucristo. Entonces, viene como lo que está diciendo, la resurrección de Jesucristo es la evidencia principal de nuestra justificación. Es como el recibo que dice aprobado, cierto. No, por eso es que la primera de Corintios 15:7 dice que si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. Es decir, si Jesucristo verdaderamente, porque los que están diciendo que no creían en la resurrección y todo esto, mira, si Jesucristo no ha resucitado, entonces la fe, eso lo dice Pablo, la fe de ustedes es ilusoria y todavía ustedes están en sus pecados, es decir, todavía sus pecados no han sido perdonados y la ira de Dios ustedes están en vía a la ira de Dios, porque la prueba fehaciente de que verdaderamente la ira de Dios fue aplacada en el sacrificio de Jesucristo en la cruz es que el mismo Dios lo resucitó entre los muertos, como dice, como manera de sello de aprobación, que dice el mundo, aprobado. Ciertamente mi ira fue aplacada y aplicó. ¿Okay? Eso es lo que es la evidencia principal que la resurrección de Jesucristo provee, pero también es evidencia de nuestra santificación. ¿Cómo? Porque es como muestra de poder. No solo el que Jesucristo haya resucitado es el sello de aprobación, que es la firma de Dios donde dice, sí acepté ese sacrificio para aplacar mi ira, pero no solo eso, sino es como ejemplo del poder que va como que dice, to fuel, es lo que quiero decir en inglés, que va a alimentar nuestra santificación o nuestro cambio. Por eso es que Romanos 8:11 dice, si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, dice, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales, por medio de su espíritu que vive en ustedes. El punto es, de la misma manera que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos, de esa misma manera Dios va con ese mismo poder, va a transformar sus vidas de adentro para afuera de forma genuina, si tan solo creen, si tan solo se arrepienten y ponen su fe en Cristo. Dios va a agarrar y va a través de su Espíritu dar todo el poder, el mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, va a resucitar, va a cambiar nuestros cuerpos mortales, o darle vida a nuestros cuerpos mortales. Lo mismo lo dice, era la visión de Pablo, la ambición de Pablo, como lo vemos en Filipenses 3:10, donde dice que él lo perdió todo a fin de conocer a Cristo y experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Pablo vivía para vivir diariamente y poder experimentar el poder de la resurrección de Jesucristo en su propia vida.
algo que debemos creer y debemos verlo en la luz de la Escritura. No es algo que enseñan los pentecostales, no es algo que enseña no, está en la palabra de Dios, y si creemos la palabra de Dios tenemos que creer toda la palabra de Dios, ¿no? En la primera, es más, en la misma primera de Pedro 1:21 lo pone también de esta manera: por medio de él, de Jesucristo, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y lo glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. ¿Por qué? El mismo Dios, en el poder de Dios que resucitó a Jesucristo, con ese mismo poder que lo resucitó, con ese mismo poder nos va a cambiar a nosotros, con ese mismo poder podemos creer la realidad de que Él no solo nos perdona, sino además también nos cambia. No solo nos pone en la buena con Él, sino también nos pone en última instancia a ser aceptables en forma horizontal con los demás. Yo te digo una cosa, importante que conozcamos entonces la promesa del Espíritu Santo, entender lo que es la justificación y el pago de nuestra deuda por completo, no por nuestras buenas obras, sino por fe en Jesucristo, y entender la realidad de que el ejemplo está, y el sello y el ejemplo están en la resurrección de Jesucristo. Por eso es que nosotros somos y celebramos en última instancia el domingo de resurrección, porque esa tumba está vacía y no hay nadie en la cruz, no hay nadie en la tumba. ¿Por qué? Porque Jesús vive, y en el mismo poder que resucitó a Jesucristo, ese mismo poder Dios nos va a transformar a su imagen y semejanza. Amén. Gracias, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. No queremos terminar nuestra enseñanza sin antes darte una oportunidad para entregar el control de tu vida a Jesucristo. No estoy hablando acerca de hacerte religioso o de afiliarte a alguna iglesia en particular. Estoy hablando acerca de conseguir verdadera vida, paz y gozo a través de una relación personal con el Señor Jesucristo. Si estás decidido, repite conmigo: Señor Jesucristo, me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que entres en mi vida. Sé mi Señor y Salvador. Ahora que formalmente le has entregado tu vida a Jesucristo, entiende lo siguiente: Jesucristo guía a su pueblo a través de su palabra, la Biblia. Por lo que te exhorto vehementemente a congregarte en una iglesia donde se enseña la palabra de Dios, para que crezcas en la libertad que solo Jesucristo puede darte. Él mismo enseñó en Juan 8, 31 y 32 que los que se mantienen fieles a sus enseñanzas conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Que Dios te bendiga, y recuerda: eres amado, eres amado, eres amado.